¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Futurar, pensar y hacer, transitando ya nuestro programa número 16. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo te va, Karina? ¿Qué decís? Pero muy bien, tenemos hoy para compartir información, reflexión y por supuesto el invitado de siempre. En un ratito nada más, si no te parece mal, vamos a estar con una información que nos acercaron desde la Fundación IERAL, que básicamente refiere al empleo rural en las provincias. ¿Qué pasó? ¿Qué lo afectó? ¿Dónde hubo más y dónde hubo menos trabajo rural en los últimos meses? Es algo para quedarse pensando. Sí, interesante. Aparte, una semana fuerte, con hechos políticos fuertes. El lunes se vio una postal de lo que es hoy el Frente de Todos, con la conmemoración del 17 de octubre, que me parece que eso también algo vamos a decir en el editorial, pero que indudablemente la situación sigue siendo una situación muy tensa en las dos coaliciones mayoritarias de la Argentina. Y un detalle en función de lo que decías de una semana dura, la interpretación que naturalmente se le puede dar desde el punto de vista político a la decisión del jefe de gabinete de decir el año que viene voy por las elecciones o voy a trabajar para las elecciones en Tucumán, ¿no? El salirse del seno del Ejecutivo Nacional. Ahí te digo que lo pudieron parar para que no se vaya en este momento, sino que lo va a hacer en principio en el mes de enero para, digamos, no juntar lo que pasó hace una semana y media, donde 3 integrantes nuevas del Gabinete Nacional habían jurado. Entonces trataron de parar, digamos, esta sangría, porque aparte tenés que estar pensando que hay 2 ministros, el de Infraestructura y el de Vivienda y Hábitat, que son, uno es intendente de San Martín y el otro es intendente de Avellaneda. Ambos dicen con posibilidades de jugar nuevamente en el año 2023 las intendencias de ambos municipios. Entonces me parece que también a principios de año va a haber novedades también en esos 2 ministerios. Pero por otra parte vamos a tener un invitado, como lo hacemos en cada semana en este programa, en un momento álgido para el sector agropecuario, porque la sequía no es un dato climático nada más, tiene que ver con una previsión ya que estuvimos conversando en otras oportunidades de los distintos departamentos específicos de estimaciones agrícolas de Rosario, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Córdoba, acerca de una reducción en la producción habida cuenta de la intensa sequía, 3er año consecutivo, algo muy especial en la producción de los cultivos y en particular del trigo. Ahí tenemos un dato, de 22 millones de toneladas que se produjeron en la campaña anterior, bajaría hasta ahora a 16 millones y medio de toneladas. Hay para el consumo en el mercado interno. Sin embargo, ¿qué pasa con las exportaciones, con los mercados que costó tanto recuperar? Por ejemplo, nuestro principal comprador, el mercado brasileño. Bueno, nuestro invitado seguramente por su origen va a poder contestarnos sobre el tema. Perfecto, pues es un tema muy interesante de acuerdo a la proyección económica del año que viene y ante la sequía de dólares que sigue habiendo en la Argentina, me parece que son esos temas no menores que hay que tenerlo, digamos, como marca agenda, ¿no? Ahora llega el momento de reflexionar, el editorial, con Carlos Germán. La editorial de hoy tiene que ver con el kirchnerismo con más dudas que con certezas. ¿Y por qué hoy vamos a hablar del kirchnerismo? El próximo año la Argentina entra o cumple 40 años de democracia. O sea, 40 años ininterrumpidos es el ciclo más largo después de los golpes militares que iniciaron un proceso de decadencia muy fuerte allá por el año 1930. Y de esos 40 años, el kirchnerismo cumple 20 años. Es decir, que más de la mitad de la vida democrática argentina de estos tiempos, la agenda política fue marcada por el kirchnerismo. O sea, 3 periodos consecutivos, primero Néstor Kirchner, 2 periodos de Cristina Fernández de Kirchner, un interregno, Mauricio Macri, 2015-2019, y después nuevamente el kirchnerismo en el poder, esta vez con la vicepresidenta de la República acompañando
y Alberto Fernández, presidente de la República. O sea que indudablemente, tienen un rol central. Y acá creo que en este momento el kirchnerismo está pasando por un tema de desgaste y de falta de credibilidad, acorde con todos los tiempos, creo que entró, en lo que está pasando hoy con la política en general. No está apuntado la falta de confianza solamente al kirchnerismo en sí. Pero hay algo que me parece central en la debilidad actual que va teniendo el kirchnerismo. Es que perdió la hegemonía cultural. El kirchnerismo había logrado un escenario de ampliación de derechos y donde culturalmente imponía los temas. Esto me parece que hoy está fundamentalmente en baja. ¿Y por qué está en baja? Y porque el kirchnerismo creo que sigue viviendo de su pasado de gloria, de 12 años de gobierno ininterrumpido, donde indudablemente acumuló un poder muy, muy, muy importante, donde dominó la escena de todo el partido justicialista, pero hoy empezaron a darse fisuras. Fisuras porque el kirchnerismo duro, fundamentalmente en representación de la Cámpora y el Instituto Patria, que interpreta a la vicepresidenta de la República y líder política de este Frente de Todos, se quedó con un relato que tiene que ver con el pasado, alejándose cada vez más de distintos sectores de la sociedad que vienen reclamando fuertemente otras preocupaciones, donde juega muy fuerte la falta de perspectivas, el futuro, donde en general, como lo venimos diciendo permanentemente, entramos en un futuro que la gente interpreta que va a ser peor de lo que estamos viviendo, con dos ejes centrales: inseguridad y economía. Economía, hablo de inflación. Y entonces se empiezan a generar fisuras, y creo que el ejemplo claro lo vivimos el lunes pasado en la conmemoración del 17 de octubre, donde el presidente de la República no asistió a ninguno de los actos. Inauguró una obra que ya creo que es la tercera o cuarta inauguración, que son los 3 kilómetros que faltan de ampliación para la entrada a la ciudad de Cañuelas por la Ruta Nacional 205 que une Ezeiza a Cañuelas, que está todavía sin terminar. Y después vimos actos donde por un lado estaba la CGT, que el planteo central de la CGT, que queremos tener más protagonismo a través de cargos públicos, a través de cargos electorales. Tuviste el acto en la Plaza de Mayo, donde veíamos la figura de un sector de la CGT representado por Pablo Moyano, la Cámpora, a través de su jefe político Máximo Kirchner, el ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y donde, si vemos las consignas que en el documento enumeraron, sigo hablando el por qué le está costando al kirchnerismo insertarse y responder a las necesidades de la gente. Hablaron de control popular hacia el Banco Central, hablaron de estatización del comercio exterior, sustitución de importaciones, una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con el siglo XXI, que no tiene nada que ver con la Argentina de hoy. Es una agenda que tiene más que ver con el siglo XX, en los años 1960 y 1970. O sea, me parece que este es una de las grandes dudas que está generando el kirchnerismo pensando a futuro. Y hay otro acto que no es menor, porque fue hecho por el movimiento Evita en el distrito La Matanza. ¿Y por qué? Porque es muy importante. En La Matanza dicen que es la quinta provincia, cuantitativamente hablando, en número de votantes. El hecho que ahí se genere una fricción dentro del Frente de Todos y que un sector de ese Frente de Todos va a dirimir en las internas abiertas y simultáneas la hegemonía política histórica
del peronismo y fundamentalmente de la figura de Fernando Espinosa. No es un dato menor porque La Matanza está englobada dentro de la tercera sección electoral, con esa fortaleza muy fuerte que tiene el peronismo en general en la tercera sección electoral. Le digo a los televidentes, la tercera sección electoral es todo el sur del conurbano bonaerense, o sea que indudablemente es un tema que hay que seguirlo con mucha atención. Pero me parece, y para esto voy cerrando, que al perder esa hegemonía cultural, al no poder poner una agenda de futuro, el kirchnerismo se aleja cada vez más de lo que la gente está reclamando, de que la opinión pública está reclamando. O sea, con una agenda nacional de temas que poco interesan. Reforma del Consejo de la Magistratura, reforma de la Corte Suprema de Justicia, digamos, si eliminamos las PASO o no las eliminamos. Me parece que todo ese tipo de situaciones de agenda que el kirchnerismo quiere imponer no llega a lo que la gente necesita. Por eso, digamos, el kirchnerismo está alejándose de acuerdo a sus propios errores políticos. Y me parece que la sociedad ya le respondió al kirchnerismo. En el año 2011, Cristina fue reelecta como presidenta de la República con el 54% de los votos. Y en el año 2019, después del fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri, la sociedad le dio nuevamente una carta blanca con el 48% de los votos. No hubo todavía, de parte del gobierno nacional, de parte del Frente de Todos y fundamentalmente del kirchnerismo, a pesar que quieren demostrar que ellos no tienen nada que ver con este gobierno, me parece que tienen una obligación de empezar a hacerse cargo responsable de lo que está sucediendo y empezar a encarar una agenda de futuro, una agenda que genere empatía con las necesidades y preocupaciones de la opinión pública. La Fundación Hieral nos hizo llegar un informe que tiene que ver con el trabajo vinculado con el sector agropecuario en el transcurso de este año y la comparación con otros periodos. En ese marco puso claramente la diferencia entre aquellas provincias que producen agroalimentos o los industrializan y aquellas otras que demandan de manera directa mucha mano de obra primaria, por ejemplo las frutillas. Veamos la primera placa. Allí claramente ustedes pueden ver que en Salta y Tucumán hubo un buen desempeño en relación al empleo agropecuario, en lo que hace a la producción agroindustrial, insistimos, industrialización de algunas producciones. En cambio, en Mendoza y San Juan, además de Catamarca, el empleo agropecuario cayó. Esto tuvo que ver con que son provincias con cultivos más intensivos, en muchos casos las llamamos economías regionales, que demandan mucha mano de obra, un tema para abordar en extenso en alguna oportunidad. Frutas, uvas, olivos, por ejemplo en Mendoza, en San Juan, en Río Negro o en Catamarca. Señalan desde el informe que hay varios puntos en contra. La tendencia a ir dejando lentamente la vida rural, los planes sociales que desalientan la búsqueda de trabajo y la menor rentabilidad del sector agrícola, al menos en aquellos sectores que están vinculados al tipo de cambio. Pero dice que hay otros factores que impactan. El cepo cambiario, que perjudica el empleo en sectores vinculados a la exportación de bienes exportables. Explica que el empleo privado particularmente, que se vincula a sectores productores de bienes exportables del agro, pensemos en los granos, han tenido una peor dinámica que el resto de las economías. Y a ello agregarle lo que los productores llaman la presión cambiaria. Estamos hablando de las retenciones, los cupos, y agregan también como un factor negativo la alta tasa de inflación con atraso del tipo de cambio real. Pero hay un factor que lo consideran en el estudio como favorable, que tiene que ver con los altos precios internacionales de los commodities. Pero claro, no tiene que ver esto con los que son los cultivos extensivos, sino, como decíamos recién, tiene que ver con el trigo, con el maíz, con el girasol, no así con la frutilla, por ejemplo. Pasamos ahora a la próxima placa.
donde muestra, fíjense cómo es el crédito al sector agropecuario. Hoy, el 12,5% de los créditos bancarios totales tienen como destino el sector agropecuario. En los últimos 10 años, se informan, el sector creció en importancia para las entidades financieras en la mayoría de las provincias. Por ejemplo, hoy se cuenta con 6 jurisdicciones en las que más del 20% de los créditos bancarios van al campo. En primer lugar está La Pampa, con el 38% del total. Después, en escala descendente, están Entre Ríos, con el 26%, Córdoba con el 25%, Santa Fe, como se ve en la placa, con el 23%, Chaco con el 21% y San Luis con el 20%. En el caso de Santa Fe y San Luis, como se ve, tienen los avances más notables en este periodo, porque en Chaco el agro pasó de ser el 6% de la cartera de los bancos en 2012 al 21% en el año 2022, creció 15%, mientras que en San Luis pasó del 6 al 20% y creció un 14%. Y ahora, antes de la pausa, queremos presentarle a quien será nuestro invitado que nos aguarda en nuestros estudios. Se trata de un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires. Es Pablo Torello, un productor agropecuario y político oriundo de Buenos Aires. Desde el 10 de diciembre de 2015 es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Integra el partido Propuesta Republicana, pero forma parte de la Fundación Pensar. En la Cámara de Diputados es integrante del bloque PRO y del interbloque Cambiemos. Hoy es secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería y forma parte de las siguientes comisiones: Presupuesto y Hacienda, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Comunicaciones e Informática, Economía e Industria, Energía y Combustibles y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia. Desde el año 2004 está casado con María Patricia Medina. Entre 2008 y 2009 condujo la Sociedad Rural de Bragado, donde antes fue integrante de la comisión directiva de 2003 a 2013. Ahora sí, hacemos la pausa. Cuando regresemos, Carlos Germano en un mano a mano con el diputado Torello. Bueno, ya estamos con el invitado de hoy, que es el diputado nacional Pablo Torello. Agradecerte mucho de estar en el programa y te largo la primera. ¿Qué pasa con el presupuesto? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos charlando, ya fue presentado el presupuesto hace creo que 2 semanas por el ministro y el viceministro, Gabriel Rubinstein, presentaron los lineamientos generales, más o menos lo que pensaban. Y a partir de ahí, bueno, tuvimos varias reuniones de comisión donde vinieron a exponer los diferentes ministros y funcionarios, así que bueno, estamos viendo todo y ahora ya estamos en esas instancias de hacer las propuestas de cambios, sugerencias y pedidos de cambios, de modificaciones en el presupuesto. Así que justamente esta mañana ya estuvimos intercambiando entre nosotros, ayer tuvimos una reunión y va a haber hoy otra comisión. Suspendimos la comisión de hoy para que podamos, cada uno de cada bloque, poder trabajar sobre las modificaciones y las propuestas, y mañana a las 10 de la mañana, teóricamente, vamos a hacer los intercambios finales para ver si puede haber dictamen y podemos acompañar ese dictamen si es que aceptan también las modificaciones que vamos a proponer. Pablo, ¿y crees que pueden llegar a acompañar a Juntos por el Cambio al presupuesto nacional? Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a acompañar, nosotros ya hemos demostrado en otras oportunidades, por ejemplo, con el endeudamiento, tomar deuda con el fondo, no con el plan que se hizo con el fondo, pero sí con el endeudamiento.
que el kirchnerismo mismo no lo apoyó, y nosotros sí. Y así que nosotros queremos que haya presupuesto, pero también queremos que haya un presupuesto bastante más razonable, con una serie de situaciones donde si se dispara mucho el presupuesto, que no se corrija por DNU como fue hasta ahora, sino que haya una ley donde tenga que volver al Congreso el presupuesto y pedir las modificaciones o las cosas que haya que hacer. Así que estamos en ese... O sea, con la idea de un presupuesto más realista. Sí, siempre, sí. Nosotros el año pasado, la verdad que yo soy bastante crítico de los presupuestos. A mí no me gusta, pese a que es una práctica usual y todo el mundo lo hace. A mí no me gusta el tema de decir, bueno, subfacturamos presupuestos, como quien dice, para que la gente entienda, para después tener libre disponibilidad de los recursos excedentes. A mí no me gusta eso. A mí me parece que son dineros públicos y que al ser dineros públicos tiene que ser muchísimo más responsable todo. Y no porque sea una práctica habitual, porque lamentablemente en Argentina las prácticas habituales siempre nos llevan a que las instituciones sean peores y tengamos peores resultados. Así que el año pasado lo votamos en contra porque la verdad que era una payasada. De hecho vamos a tener 100% de inflación, era 33%, y más una parte también que es más personal, y yo siempre me divierto porque digo, sé que nos pasa. Hay que tratar de evitar tomar decisiones así, pero también la soberbia de Guzmán tampoco ayudaba, ¿no? Había ayudado, claro. Y no ayudaba para nada, que nos viniera a dar clases y que nos tomara como de tontos. La verdad que a nosotros no nos gustó, así que yo fui uno de los que más insistió en rechazar ese presupuesto, porque no quería modificarlo para nada. Entonces, y también ayudó mucho el cierre de Máximo Kirchner, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que nosotros durante la sesión, al inicio y un poco más tarde, le pedimos que lo manden de vuelta a comisión para hacerle reformas y hacerle todo, y no se negaron absolutamente. Y la palabra se paspó Máximo Kirchner en un momento porque no está acostumbrado a que le digan que no, a que modifiquen su... ¿Cómo es el kirchnerismo? El kirchnerismo no negocia absolutamente nada, es demasiado duro, ¿no? Intransigente. Y la verdad que yo creo que justamente uno dice uno está en el Parlamento no para imponer. O sea, ellos impusieron durante mucho tiempo cuando tuvieron mayorías, hoy no las tienen, la gente le está dando de espalda y además yo creo que no han estado a la altura de las circunstancias. Y decime una cosa, Pablo, el otro tema que rondó mucho el ámbito legislativo tiene que ver con las internas abiertas y simultáneas, la famosa PASO, que hasta hace 10 días, 12 días atrás era como que existía la posibilidad de derogación. Hoy me parece que eso se fue alejando, ¿no? Sí, coincido, pero no lo descarto. Yo creo que el kirchnerismo tiene una gran parte en su esencia de suicida, muere en la de ellos. Así fue como nos llevaron casi al borde la 125. Y yo espero que no, pero la realidad es que el kirchnerismo, cuando se ve acorralado, cuando se ve perdidoso y que no puede manejar las cosas, no piensa bien. Así que yo creo que las PASO, bueno, de hecho hay un proyecto en los papeles que todavía no lo presentaron, ¿no? Que aparentemente es del diputado Di Giacomo de Río Negro, pero Río Negro es Beto del Nic, y Beto del Nic ha votado siempre con el kirchnerismo, entonces como que todos sabemos que no es del kirchnerismo. Pero además a mí me parece, vuelvo al tema de las instituciones, que nosotros tenemos que denunciar todas estas cosas. Por ejemplo, en Chubut las PASO, las están intentando suspenderlas, lo hicieron en Salta, en San Juan, pero la realidad que la falta de institucionalidad atenta después contra la calidad de vida de la gente, y a veces es difícil poder explicarle a la gente de que no se pueden cambiar de acuerdo. Las PASO las puso el kirchnerismo y las quiere sacar ahora el kirchnerismo, porque las puso cuando le convenía y las quiere sacar ahora que no les conviene, o por lo menos no sé si les conviene a ellos, por lo menos no nos conviene a nosotros. Y 10 meses antes de una elección, a mí me parece una vergüenza. A mí me parece que realmente es... cambiar reglas de juego. Sí, pero además con un costo muy alto, porque tampoco es que estamos viviendo en Suiza. La realidad es que cada vez nos deterioramos más tomando este tipo de decisiones o de intenciones, ¿no? Y me parece que no es el camino. Sí, yo igual creo que hoy
de la forma que se va barajando la interna de ellos, me parece que también no es solamente que puede perjudicar a Juntos por el Cambio, sino también empieza a generar mucho ruido en el propio frente, ¿no? Sí, de hecho, lo que se comenta es que aparentemente Alberto Fernández dijo que quiere ser parte de la interna el año que viene, por lo tanto, si no hay paso, él no va a poder ser parte de la interna porque lo van a dejar afuera. O sea, el presidente absolutamente disminuido en su poder de decisión, en todo, ¿no es cierto? O sea, él no está... Es el presidente de un país que está muy complicado y no mueve. Sí, creo que el último 17 de octubre fue claro eso de que está planteando, ¿no? No, además los discursos contra él, ¿no? De la Cámpora, de Moyano inclusive, exigiéndole al gobierno una serie de cosas, y la verdad que se ha desdibujado muchísimo, ¿no? También hay que reconocer que el que más hizo para desdibujarse fue él, con su falta de palabra, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy probablemente está pasando, digamos, aparte de todos los números, continuamente viene hablando de una imagen de casi 70 puntos negativos en la gestión y en su percepción, en su personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Como presidente, evaluar a Alberto Fernández tiene 70% de imagen negativa. ¿Y qué pasa en Juntos por el Cambio? O sea, fue una semana donde el expresidente apareció fuertemente y que indudablemente genera impacto político, ¿no? O sea, sí. y habló de precandidatos que hoy están lanzados en el PRO, y habló de Juntos por el Cambio, cuidándose mucho con el radicalismo, con Lilita Carrió lo mismo, pero me parece que empieza a tomar una postura mucho más activa, ¿no? Bueno, yo creo que él, hablando o sin hablar, apareciendo o sin aparecer, tiene un ascendiente enorme sobre Juntos por el Cambio. Yo tengo mi teoría, que la comento siempre, de que yo creo que él no va a jugar. Yo creo que no va a jugar, pero es una teoría mía, yo no hablé con él, no hablé con nadie. Yo creo que no va a jugar porque él es ingeniero, es más estructurado, y la verdad que yo creo que el riesgo de que él juegue es que en un eventual, si llegamos a perder, le estamos dejando el país sin oposición al kirchnerismo y al peronismo. Y me parece que ya hemos tenido bastante de kirchnerismo y peronismo, que es época de que vengan otras cosas. Yo creo que hay elementos y personas que pueden hacerlo, y él como contenedor de todo Juntos por el Cambio, sin que eso quiera decir que es la única persona de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Está Lilita, está el radicalismo, la coalición, está Pichetto, o sea, hay un montón de gente que nos estamos juntando y estamos empezando a tener un plan en general. Y bueno, o sea, desde la actitud de que yo me quiero asociar con alguien, siempre vamos a decir sí. Pero después hay que vivirlo, es como el matrimonio. Primero sí, y después viene la realidad. Y la realidad que yo creo que está bueno todo esto. Así que desde Juntos por el Cambio yo creo que él no va a jugar, creo que va a estar ahí dando vueltas siempre, que es un expresidente, o sea, un presidente, sí. Es muy importante, y yo creo que no se lo valora y no se le agradece, y esto lo digo, yo soy un agradecido de él y de toda la gente que en el 2002-2003 tomaron la decisión de participar en política. Porque yo creo que si no hubiera pasado eso, hoy iríamos por el quinto gobierno kirchnerista, y desde una ciudad, casi un partido vecinal, como yo digo a veces, que era la ciudad de Buenos Aires, se empezó a trabajar y a crecer, y en el 2015 de repente nos encontramos con Nación, provincia de Buenos Aires, que es otra nación dentro de la nación, y Buenos Aires y capital, digamos que ya. Y la realidad es que haber hecho lo que se hizo, haber terminado el mandato, yo creo que no se dimensiona lo suficiente, creo que con el tiempo sí se va a dimensionar. Pues yo soy un eterno agradecido a toda esa gente que trabajó desde 2003 hasta el 2015, formando todo lo que se formó. Él, no sé si se acuerda, pero él se bajó en el 2011. Sí, me acuerdo perfectamente. Por eso yo creo que las cosas tienen su tiempo de maduración, su tiempo de evaluación, de dejar que las cosas maduren, vayan pasando, y yo creo que hasta ahora no le erran nada. Porque inclusive yo soy un convencido que en el 2019, por suerte, perdimos. Porque perdimos ganando, como dicen los kirchneristas. Porque perdimos, pero nunca tuvimos tantos votos.
Sí. Entonces quedamos con mucha oposición en el Congreso. Ustedes imagínense lo que hubiera sido este gobierno con mayoría. Entonces quedamos con mucha fortaleza y con una oposición del medio que muchas veces jugó para el kirchnerismo, pero muchas veces jugó, desde lo que yo digo, obviamente con toda la falta de objetividad que digo, jugó razonablemente. Entonces la verdad que a mí me parece que todo eso va a ser debidamente considerado el día de mañana del trabajo que hizo Mauricio Macri y toda la gente que lo acompañó en esa época. Y aparte hay otro dato, Pablo, que me parece que es, en contexto, no es un dato menor. El año que viene cumplimos 40 años de democracia. Y por vez primera se puede estar dando el año que viene la posibilidad de que el peronismo no sea mayoría en la Cámara de Senadores de la Nación. Ya no lo es. No, bueno, pero arreglando, Sí. digamos, con Misiones, con Río con Río Negro. Negro, sí. Digo, en ese escenario, siendo con la posibilidad de que haya cambio de gobierno, hoy todos los sondeos previos, Sí, que sea minoría. esto es lo que digo, ¿no? Sí. O sea, se podría dar también por vez primera que un gobierno no justicialista tenga mayorías en ambas cámaras. Sí, yo no creo que tengamos mayoría. Yo sinceramente no creo que hagamos una elección de 50%, sacando que venga Milei adentro, cosa que lo veo lejísimos, pero porque él nunca va a aceptar venir con el radicalismo y con la coalición y con parte del PRO que él lo denosta porque lo ha hecho, yo creo que mal. A mí no me gusta que insulten como insultó. Pero bueno, es la manera, es el modo que entiende él, que es instalar sus ideas y defenderlas a rajatabla. No las comparto, pero sí analizo que es así. Yo no creo que tengamos una mayoría, creo que sí es muy importante y yo creo que el votante de Milei lo va a entender así. El voto a presidente de Milei es un voto tirado, creo que es un voto tirado, porque no suma nada. Para nada, simplemente le resta Juntos por el Cambio y yo creo que sería una cosa muy importante que se gane en primera vuelta. Paramos ahí, hacemos una pequeña pausa y se incorpora Karina, que te va a hacer algunas preguntas específicas con otro de tus temas favoritos, que es el campo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenido por mi parte, diputado. No puedo dejar de recordar el trabajo que hizo oportunamente la Fundación Pensar en relación al desarrollo de nuevas propuestas para el sector agropecuario. Hoy, con vistas al 2023, ¿cuáles son esos proyectos, esas propuestas realistas con una Argentina que, claro, resigna en muchos casos pensar en las retenciones como último tema por lo que representan para la economía del país? Sí, hola Karina, Carlos. Bueno, sí, nosotros trabajamos, de hecho, que yo sea diputado tiene que ver con la Fundación Pensar, porque yo era concejal en Bragado y nunca pensé venir para acá, para Buenos Aires. Yo hacía 40 años o 35 años que vivía allá. Quise participar en política porque entendí después de las 125, visitando senadores y diputados, el poco conocimiento que había sobre el sector agropecuario en un país como este, que me quedé alarmado, realmente alarmado, y mucho resentimiento, mucho prejuicio hacia el sector agropecuario. Por lo tanto, lo que entendí en ese momento, fuimos con Ricardo Negri, que hoy es responsable de la Fundación Pensar y fue secretario de Agricultura y presidente del SENASA. Íbamos siempre, todas las semanas o cada 15 días, al Congreso a explicarle a los diputados, senadores y funcionarios lo que era el sector agropecuario, con un trabajo que se llamaba Campo y Comunidad. Bueno, viajamos mucho tiempo hasta que un día dije, bueno, la única manera es meterse. Entonces, eso fue 2008-2009. En el 2013, bueno, ahí armamos el PRO en Bragado, empezamos a trabajar en política, yo siempre desde el aporte de ir a las reuniones, pero nunca pensando en participar. Y un día el actual intendente de Bragado me dice, che, yo me voy a presentar y quiero que venga vos, porque estuve viendo ahí que más o menos haríamos una buena dupla. Yo me estaba justo yendo de viaje. Le digo, bueno, mirá, poneme cuarto, quinto, yo ni se me ocurría participar. Y me dice, bueno, sí, le digo, nada, yo lo arreglo. Cuando vuelvo era segundo. Entonces, bueno, y entré como concejal.
Paralelamente se empieza a armar la mesa de la Fundación Pensar para hacer todos los proyectos para cuando fuéramos gobierno, si es que nos tocaba ser gobierno. Así que bueno, y armamos todo ahí y un día estábamos charlando y armamos el organigrama de cómo iba a ser el ministerio. Y dicen, pero no tenemos a nadie en el Congreso. Dice, no hay ningún productor agropecuario en el Congreso. Bueno, andá vos que tenés experiencia legislativa, me dice. Concejal embragado, experiencia legislativa del Congreso Nacional, 0. Bueno, así que bueno, qué sé yo, de ahí en medio hablamos con la gente de la Fundación, como para explicar que necesitábamos un nexo ahí en el Congreso. Bueno, consiguieron un lugar en la lista. Fui yo y fui 12, y entré último. Eso fue 2015. 15. Pero en aquel momento hubo un proyecto, una propuesta de una serie, un decálogo de las 13 propuestas. ¿Hay, con vistas al 2023, están trabajando los que son agropecuarios en alguna serie de propuestas para el campo? Sí, por supuesto. Seguimos trabajando. Está Ricardo Negro y la Fundación Pensar. Vamos con un montón de gente, digamos, que estuvo en la gestión y que seguimos trabajando juntamente con eso. Y obviamente muchas de las cosas que se hicieron bien. Muchas de las cosas que hicimos nos dimos cuenta que no era el camino. Así que estamos trabajando, sí, en nuevas cosas. Estamos hablando con los economistas también, porque uno de los errores que cometimos fue haber bajado rápidamente todos los derechos de exportación. Visto el resultado después que tuvimos una sequía, la sequía financiera internacional, que fueron 2 sequías, una real y otra problemas internacionales, que nos quedamos sin financiación por lo que tuvimos que ir al fondo, que nos pidió que volvamos a poner las retenciones, que también hago una defensa de eso yo, porque la gente me dice, ustedes volvieron a poner las retenciones. Sí, pero pusimos las retenciones así, a la par de lo que eran las retenciones viejas, teníamos libertad de comercio absoluto, habíamos abierto mercados inclusive, y además teníamos tipo de cambio unificado. O sea que ni siquiera es comparable con esto, y a mí a veces me da un poco como de bronca, pero que no es bronca, me da como de sazón de por qué la gente es tan exigente cuando fue tan maltratada y nosotros por una necesidad tuvimos que volver a poner los derechos de exportación, pero no nos olvidemos que cuando nos fuimos estaban en el 7% para maíz y trigo, soja y girasol y cebada, y estaban en el 24-25% para soja, o sea, y tipo de cambio libre, ¿no? que hoy es lo que más daño hace. Y estamos trabajando y tenemos cifradas expectativas en que vamos a hacer las cosas mucho mejor que antes. Tengo una más, Carlos, que tiene que ver con la actual coyuntura climática. Hay mucha preocupación, usted es productor, lo sabe, la sequía es gravísima este año, habrá mucho menos trigo. Y cuando contamos eso, a lo mejor estamos pensando quienes estamos vinculados de una u otra manera con el campo en los titulares dentro de un año, cuando se especule con el precio, que en muchos casos se especula, del pan o de la carne, porque esto también impacta a la ganadería, pensando en un 2023 que llevara a Juntos por el Cambio del gobierno. ¿Tienen en mente o en lo que resta en Congreso alguna medida que no sea la tradicional de emergencia? Es que el problema no lo vamos a tener nosotros. A ver, el problema lo tiene toda la Argentina. Si no llueve más hasta el año que viene, estamos todos en problema. No, claro. Pero la realidad es que el problema no lo vamos a tener nosotros como gobierno, sí como país. El problema es de todos. Pero si se pone a llover ahora en enero, febrero, nosotros para cuando asumamos en diciembre vamos a tener trigo, vamos a tener cosecha. El problema va a ser de este gobierno, no nuestro. Ahora, yo creo que el problema de este gobierno es también justamente las malas políticas. Yo lo dije el otro día en la comisión. Este gobierno se ha cansado de tener malas políticas contra el sector agropecuario. Y yo creo que hoy no tenemos enorme cantidad de producción y podríamos tener más reservas y podríamos tener un montón de cosas, o dólares para importarlos si es necesario. ¿Por qué tenemos tanto miedo de importar trigo si necesitamos? En febrero el trigo valía $500. ¿Por qué no lo vendimos todo? Hubiéramos comprado trigo hoy a 400. ¿Cuál era el problema? Yo lo que digo es, tenemos que romper esa cabeza de que el trigo tiene que quedar acá. Porque el precio del trigo es el 10% del valor del pan. Entonces, que suba al 100%, va a subir el 10% el trigo. Todo el resto es el problema, lo genera el gobierno. El gobierno lo único que ha hecho es generar problemas. Yo siempre digo que el kirchnerismo no quiere soluciones, quiere problemas. Traba todo de tal manera que genera un problema tras del otro, entonces tiene todo el mundo tratando de arreglar problemas. Pero yo no le tengo miedo, al contrario, yo quiero ser gobierno para empezar a solucionar todos los problemas, porque hay que dejarse de jorobar y los problemas se solucionan como en la casa. Hay que empezar a solucionarlos. Ahora, Pablo, yo, digamos, soy un lego en este tema agropecuario, pero la pregunta que me hago, estamos
en el siglo XXI. ¿No? Acá en Argentina creo que estamos en el 19. Bueno, porque digo, seguimos mirando el cielo por si llueve o no llueve. No hay, digamos, alternativa o al menos proyectar en el mediano y largo plazo una nueva logística y no estar nada más pensando si el Tata Dios manda la lluvia o no. A ver, eso se puede hacer perfectamente bien, pero para eso hay que tener, hoy lo pedí en la comisión, hay que tener políticas públicas a largo plazo. O sea, nosotros necesitamos que el kirchnerismo vote políticas públicas, porque son parte importante del país. Yo puedo estar no de acuerdo, pero lo que no puedo hacer es negarlo, como hacen ellos niegan todo. Nosotros no, yo hoy se lo pedí, a ver, el sector agropecuario, necesitamos warrants, necesitamos ley de semillas, necesitamos bajar los derechos de exportación, necesitamos un montón de cosas, porque tienen que entender que bajar los derechos de exportación, ¿por qué todos nuestros vecinos no tienen derecho de exportación, tienen acceso a un tipo de cambio único y han crecido brutalmente? Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, todos crecieron, nosotros no. Nosotros no, ¿por qué? Por estas políticas, porque lamentablemente nos tocaron casi 16 años, los últimos 20 de kirchnerismo. No digo que nosotros hicimos todo bien, porque nosotros tampoco nos fue bien en lo económico. Pero desde que volvió la democracia, si se da cuenta, 7 oportunidades tuvieron de arreglar el país, el kirchnerismo, nosotros una sola. Y heredamos una situación difícil. Pero 7 veces le dieron la posibilidad al peronismo, kirchnerismo, llámenlo como quieran, desde la vuelta de la democracia. Entonces, la verdad que yo quiero una revancha, porque yo estoy convencido de que Argentina puede salir. El mundo nos vuelve a dar una oportunidad. Energía, trigo, maíz, soja, nos pide de vuelta todo lo que hacemos nosotros, carne, turismo, minería, nos pide todo. Y nosotros que estamos todos trabajando acá, todo nada se puede, todo no se puede acá. No, ¿por qué si todo el mundo lo hace? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Porque somos distintos? Sí, pues somos distintos, pero no somos mejores, somos peores, somos distintos pero peores. Y eso es malo. Entonces yo la verdad que estoy con muchas ganas de que llegue el año que viene, que la gente vote. Y yo soy recontra optimista. Y esos chicos que hablábamos recién que se van, esos van a volver todos. Yo no tengo ninguna duda de que van a volver todos. Y la verdad que muchas veces yo tengo varios sobrinos míos que están afuera. Y bueno, obviamente los padres se quejan, lloran, protestan. Y yo les digo, pues déjalos que hagan su experiencia. A mí me hubiera encantado poder hacerlo. Lo que pasa en la época nuestra era prohibitivo viajar. Pero la verdad que hoy los chicos van, vienen, viajan, adoptan conocimiento y además siempre tienen ganas de volver. Porque uno habla con ellos y todos quieren volver. Entonces la realidad es que lo que tenemos que hacer nosotros para que estén acá es comprometernos y generar las condiciones necesarias para que esos chicos puedan volver y ser felices acá también. Y el otro tema que me parece que es la gran responsabilidad de la política en general es achicar, digamos, la brecha fundamentalmente en los jóvenes, ¿no? La última medición del INDEC habló de 0 a 14, el 50,9 son jóvenes pobres. Sí, no, es un absoluto disparate. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que se vienen, ¿no? Hay que dar trabajo, hay que dar educación. La educación es una cosa que uno lo ve en las... Está puesto, todos hablamos de educación, pero en las prioridades de la gente está puesta séptima, octava, novena. La realidad es que es responsabilidad de la política, no de la gente, porque la gente al tener problemas inmediatos, y la educación la deja, pero por necesidad, porque quiere vivir mejor, quiere estar un montón de cosas, no se da cuenta de la importancia. Y eso es una responsabilidad. ¿Quién fue el que agarró y decidió, quiero, no sé, 3.000 escuelas, no me acuerdo cuánto fue lo que dijo? Sarmiento. Lo llamó, ley de Roca, la 1420, dijo, hacer escuela, chao, se acabó. Es una decisión de los políticos, de los que mandan, no es una decisión de la gente. La gente, yo creo que se ha degradado tanto todo que la gente ni siquiera defiende a sus hijos en el colegio. Y eso es lo que pasa muchísimas veces. Vienen con cosas del colegio escritas, barbaridades y qué sé yo. Los padres ni siquiera se mueven. Yo creo que hay una degradación enorme en ese sentido y eso es responsabilidad nuestra. Capacitación, calcule que este gobierno suspendió las pruebas a aprender, que es cómo evaluamos si nuestros chicos están aprendiendo o no están aprendiendo. Entonces, claro, que no se note, ¿viste? No se nota, pumba. Entonces es mejor. Podríamos haber seguido. Se nos acabó el tiempo. Voy a hacer el dato. Lo escuchamos atentamente.
Bueno, y ahora el dato futurar de la semana. ¿Cuál es el dato futurar de la semana? Bueno, vamos a hablar de Victoria Tolosa Paz, la reciente designación del presidente de la República en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Y por qué? Y porque todo el mundo pensaba, políticamente hablando, obviamente, que sus ambiciones políticas estaban pensando en la intendencia de la ciudad de La Plata, donde ella, digamos, es oriunda. No. Lo que están planteando ya es que su aspiración política es ser precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches.